Bienvenidos a la 10ª sesión de nuestro curso El hombre es imagen y semejanza de Dios. Yo soy la maestra Grisel Varela Rubio y hoy compartiré un tema muy importante para la antropología filosófica, que es el anhelo de la felicidad en el ser humano. Para esto vamos a comenzar por definir lo que es la felicidad y vamos a decir que la felicidad es la realización de todos los deseos humanos e implica la perfección de autorrealización de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos. Es entonces la tendencia consciente más profunda del hombre que lo lleva a su propia realización, a su plenitud. El hombre desea realizarse como un ser dotado de inteligencia y voluntad, como un ser que conoce y que ama precisamente gracias a estas dos facultades espirituales. El hombre gusta de conocer, y no solamente conocer por conocer, sino conocer con verdad. ¿Y qué es lo que quiere conocer? Pues todos los recursos biológicos que están a su alrededor y en su propia persona, el sentido de su vida, la realidad, contemplar, examinar, entender lo que es la realidad, la naturaleza y el funcionamiento del universo material. El hombre gusta de amar también. Como un ser que ama, quiere poseerse a sí mismo y a otras criaturas. Y esto lo hace de tres maneras. Primero, trata de poseer y utilizar para lograr su propia realización. Cuando el hombre busca que todos los medios vayan conforme a sus fines, entonces usa todo para encontrar su propia felicidad. Y ojo, porque de esta manera caemos en un egocentrismo, en un egoísmo del que ya hemos hablado en clases anteriores, y nosotros debemos darnos cuenta que aunque esta es nuestra tendencia, debemos mediarla, no caer en este extremo. Otro grupo de personas muestran respeto por la naturaleza, respeto por los derechos humanos, utilizan ciertas criaturas como medios que reconocen en estos otros seres la semejanza que tiene con ellos, les tiene amor, simpatía y siente empatía, simpatía por todo lo que le rodea. Pero no hacen referencia al fin último que es Dios. Se bastan con reconocer el progreso de la humanidad, la justicia social, pero su ideal solamente se queda en el ámbito moral, en el ámbito ético. En cambio, el tercer grupo desea poseer todos estos bienes de la naturaleza, de los derechos humanos, pero utiliza a las criaturas refiriéndolas explícitamente a Dios, es decir, ve en todo lo que le rodea un sentido trascendente, un sentido que va más allá de su propia naturaleza contingente, mutable, y le encuentra un sentido metafísico, sobrenatural, del orden espiritual. Y entonces tienen un ideal religioso, en el sentido de que religión es religar, unir, atar al hombre con una realidad espiritual. Pues entonces vemos que de estas tres maneras el hombre desea poseer las cosas y de alguna forma mostrar amor hacia esas criaturas que les rodean. El hombre entonces desea la felicidad. ¿Por qué? Porque tiene la otra facultad tan importante que es la voluntad. La voluntad, como hemos dicho, es la facultad espiritual que lleva al hombre a tender hacia un fin, hacia un bien conocido. ¿Cómo lo conoció? Gracias a la inteligencia. ¿Qué es lo que hace la voluntad? Querer apropiarse de ese bien. Pero el deseo de la felicidad es vago. No está bien especificado en cada uno de nosotros. Y entonces, en nuestra vida, tenemos que descubrir poco a poco qué es lo que nos hace feliz. Esa búsqueda lo llevará al conocimiento de muchos bienes y, por supuesto, a la búsqueda de la verdad y del bien. Y la posesión amorosa de todos los seres que le rodean lo lleva también a este deseo de
gozar, de apreciar lo que es bello. Y con esta interpretación que se hace de la realidad, entonces el hombre se da cuenta de que tiene sed de perfección, sed de amor, sed de Dios. Así que cuando nosotros vemos que para ser felices debemos tener fines bien determinados, conocer los bienes, es cuando entonces vamos reconociendo cuáles son las cosas que nos hacen más felices. Reconocer también las intenciones y las conductas de nuestros actos humanos para ir determinando poco a poco la jerarquía de valores y trabajar arduamente en nuestra propia felicidad. Por tal motivo se dice que la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea y por disfrutar de algo bueno. La felicidad es el estado emocional de una persona que es feliz. Es la sensación de bienestar, de realización que todos experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, cumplimos nuestros deseos, realizamos nuestros propósitos y es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que nos apremien, no hay sufrimientos que nos atormenten y entonces es cuando expresamos que somos felices. La felicidad entonces nos damos cuenta que es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones o circunstancias. De aquí que sea una experiencia plenamente subjetiva. Es decir, depende de cada uno de nosotros y es relativa porque de acuerdo a las condiciones es lo que produce en nosotros la felicidad. El sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y nuestras aspiraciones son muy importantes para sentirnos felices. Para ser felices no es necesario ninguna condición previa. Hay personas que siempre están felices y que se sienten a gusto con la vida, con aquello que se les ha otorgado, con tener la gracia de percibir las cosas. Y personas también existen que tienen todas las condiciones favorables para estar bien y sin embargo se sienten profundamente infelices. La infelicidad entonces ocurre cuando nos enfrentamos a frustraciones en el intento por alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros anhelos y lograr nuestros propósitos. Y cuando vemos que no lo hemos logrado, entonces sentimos infelicidad. Lo aconsejable para mantener un estado de equilibrio propicio para la felicidad es alimentarnos de pensamientos positivos y evitar a toda costa caer en el pesimismo. Así que vemos que es un trabajo muy personal, una realización individual y que todos debemos percibir este bien para trabajar en ello. La felicidad en el campo de la filosofía es un tema que se ha reflexionado desde los filósofos antiguos. Y tenemos el ejemplo de Aristóteles, que nos decía que la felicidad estaba relacionada precisamente con el equilibrio, la armonía, y se conseguía mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Aristóteles decía que la virtud era el punto medio entre los excesos. Por lo tanto, para ser feliz hay que ser virtuosos. ¿Y cómo podemos ser virtuosos? Cuando trabajamos, obramos, tenemos acciones que no se van ni a lo muy, ni a lo tan, sino que conservan el equilibrio. Está en el punto medio y eso nos hace felices. Otro ejemplo lo tenemos en otro filósofo, para mostrarles a ustedes cómo la filosofía ha venido reflexionando sobre el tema de felicidad, lo tenemos en Epicuro, que nos señalaba que la felicidad
suponía la satisfacción de los deseos y los placeres. Y así es como nace esta teoría del hedonismo. Sin embargo, hasta los propios hedonistas que decían que la felicidad se obtenía gozando de los placeres, el placer no era ilimitado, al contrario, hay que gozar de los placeres de tal manera que no te provoquen ningún mal. Así que al hacer o realizar un placer, debes tener el equilibrio, la medida necesaria para que ese placer no se convierta o te produzca un dolor. Y entonces vemos que la teoría hedonista, donde la felicidad estaba precisamente en los placeres, también debe tener su propia medida. Lo contrario de los placeres sería abstenernos de todos los placeres, de todas las emociones, de las pasiones. Y esta es la propuesta de los filósofos estoicos. El estoicismo consideraba entonces que la felicidad se alcanzaba dominando las pasiones, prescindiendo de las condiciones que impiden la aceptación de una existencia determinada. Y entonces, bueno, se iban al otro extremo. Había que abstenerse, estar impávido, no dejarse llevar por las emociones, por las pasiones y controlar en todo momento toda tu emoción. Pero esto tampoco es muy humano, porque los hombres podemos expresar alegría, debemos expresar también nuestros dolores, nuestras emociones, nuestras pasiones, y no precisamente el control de ellas nos lleva a la felicidad. Les pongo otro ejemplo de un filósofo moderno que es Leibniz. Y entonces Leibniz nos dice que en esta propuesta, en donde él comprende que la realidad está dominada plenamente por la razón, la felicidad es la adecuación de la voluntad humana a la realidad y que el pensamiento puede dominar todo. Así que mientras nosotros pensamos y reflexionamos sobre las cosas, es como el hombre llega a su plenitud. Pero ojo, los hombres no solamente somos razón, también tenemos sentimientos, emociones, conocimiento sensible, tenemos cuerpo, tenemos estas funciones que nos ponen en contacto con la naturaleza. Y entonces debe haber un equilibrio en nuestras facultades superiores o nuestras facultades espirituales, pero que vayan en concordancia también con nuestra materia, con nuestra corporeidad. Por un lado, también en el Oriente, los filósofos de Oriente pensaban en el tema de la felicidad y los filósofos chinos como Lao Tse apuntaban a que la felicidad se podía lograr teniendo como modelo a la naturaleza. Conforme tú actuaras con las leyes naturales, es conforme ibas a ser más y más feliz. Y en cambio Confucio decía que la felicidad venía dada por la armonía entre todas las personas. Vemos entonces cómo en todo el mundo, ya sea en la filosofía oriental o en la occidental, siempre los filósofos se han preocupado por definir precisamente lo que es la felicidad. Así que por eso es un tema importante para la antropología filosófica. Sin embargo, entrando en la materia de religión, en el ámbito del desarrollo espiritual del hombre, también vemos que todas las religiones buscan la felicidad del hombre. Y las religiones teístas coinciden en que la felicidad es un estado de paz que solamente se alcanza cuando se logra tener una comunión con Dios. Y un ejemplo les pongo a San Agustín, que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y aquí vemos entonces la relación de actuar en la plenitud de nuestras facultades, pero teniendo conciencia de que somos criaturas de Dios y que tendremos la felicidad absoluta cuando regresamos a Dios. Pues bien, en este tema de la felicidad podemos decir que es un propósito
Debemos tener entonces la humildad para reconocer las virtudes de los demás, y esto es un valor que nos aporta bienestar, nos hace capaces de entender que la felicidad es un sentimiento que debe ser compartido a nuestro alrededor. No es algo que tenga que apropiarme, que poseer, que fijarme solamente en mi propia felicidad, sino que la felicidad completa se logra cuando es abierta hacia los demás. Cuando esta felicidad se tiene, es expansiva, se quiere comunicar a los demás. Y mientras yo busque más la felicidad de los otros, pues más feliz voy a ser yo. La acción de ser felices depende de nosotros mismos, de la actitud con la que afrontamos nuestras situaciones, nuestras responsabilidades y el esfuerzo que ponemos para desempeñarnos en la vida diaria. La felicidad está entonces en apreciar todas las oportunidades y no dejarlas pasar por alto. El tiempo no se detiene, la vida transcurre rápidamente. Por eso debemos vivirla de manera apasionada, de manera coherente, apreciando lo que somos, lo que tenemos y cómo lo vivimos. Es allí donde se encuentra la felicidad, en la simpleza de vivir cada momento. No de buscarla siempre la felicidad, sino apreciar cada instante de nuestra vida y eso hacerlo perfecto. Pues bien, saqué una cita que nos habla de lo que es la felicidad. El que es feliz hará felices a los demás. Esto es una cita de Ana Frank, pero de alguna forma sintetiza cómo la felicidad, aunque es algo subjetivo y algo relativo, pues siempre se refiere a que somos seres sociales, a que esa felicidad debe ser extensiva a todos los demás. Pues bien, los invitamos a reflexionar sobre este tema, a profundizarlo y como actividad de esta clase quiero compartirles 2 videos que encuentran en YouTube. Uno que se llama Los 10 hábitos que debes dejar si quieres ser feliz. Y entonces este video nos lleva a reflexionar en nuestras propias actitudes diarias para darnos cuenta dónde encontramos esos obstáculos para ser felices día con día. Y otro video bastante interesante, bastante bonito, que se llama El secreto para ser feliz. Son reflexiones que tocan el alma. Van a ver una serie de mensajes que les ayudarán a profundizar en este tema. Muchas gracias por su atención y espero verlos la próxima semana con un nuevo tema. Adiós.